San Juan capítulo 6, versículo 50, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este pasaje se debe entender que Jesús estaba hablando literalmente de que lo comieran su carne y bebieran su sangre para tener vida eterna. Bueno, el pasaje es lo que está diciendo, pero se puede entender así, o qué estaba diciendo Jesús. Por ejemplo, el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este pasaje muchos confunden y creen que está hablando del aposento alto. Jesús aquí no está instituyendo la cena o el partimiento del pan o la Eucaristía, para nada. Este pasaje está hablando de creer en Él, pero muchas personas se confunden y toman este versículo y mezclan con Mateo 26 y Lucas 22. Mateo 26 dice el pasaje de Mateo 26, este es mi cuerpo dice, este es mi cuerpo y mi sangre. Vemos acá, en este pasaje de Mateo 26 y también Lucas 22, dice, Lucas 22, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este pasaje de Lucas 22 y Mateo 26 no tiene ninguna relación con San Juan capítulo 6, versículo 50. Así que mucha gente mezcla los pasajes y creen que están hablando del mismo tema, y no es así. Son contextos distintos. San Juan capítulo 6, Jesús no está en el aposento alto. Mateo 26, Lucas 22 y San Juan capítulo 13, Jesús ya está en el aposento alto. Pero San Juan capítulo 6 no está en el aposento alto. Por ejemplo, en Mateo 26 y Lucas 22 y San Juan capítulo 13 son paralelos de los pasajes que nos hablan de que Jesús estando en el aposento alto de la cena. Pero San Juan capítulo 6, versículo 50 en adelante es un contexto distinto. No está hablando de la cena, no está hablando del partimiento del pan o la Eucaristía como le nombra la Iglesia Católica. Al final de cuentas no está hablando del partir el pan. Aquí este pasaje está hablando distinto de lo que habla en el aposento alto. Otra vez, vamos a citar. San Juan capítulo 6, versículo 50 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mucha gente piensa que este pasaje está hablando del partimiento del pan, de que está hablando sobre de comer su carne, algunos literalmente. Pero no, aquí está hablando de creer en Él, de que iba a dar su vida en sacrificio por nosotros en la cruz de Calvario. Está hablando de creer en Él, en su sacrificio. De eso está hablando el pasaje. Más adelante vamos a verlo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta llegar al capítulo 6. ¿De qué está hablando Jesús en este pasaje? Por lo tanto, San Juan capítulo 6, versículo 50, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús está hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre. Si eso estaba hablando Jesús, entonces estaba hablando de la cena, del partimiento del pan, de la Eucaristía, de la acción de gracia. No, en este pasaje no está hablando nada de eso. En este pasaje no está instituyendo la cena, no estaba repartiendo el pan, ni que partieran el pan. Este pasaje es un contexto distinto. Y por eso muchos predicadores, tanto como los apologistas católicos, predicadores católicos, mezclan los pasajes sacándolos de su contexto, haciendo una mala interpretación y la gente cree a ciegas. Así que San Juan capítulo 6, Mateo 26 y Lucas 22 y San Juan capítulo 13 no tienen nada que ver. Así que Lucas 22, Mateo 23 y Lucas 13 son paralelos. Pero San Juan capítulo 6 no es paralelo de Lucas 22, Mateo 26 y San Juan capítulo 13. Son contextos distintos que no está hablando del mismo tema. Son temas distintos. Por ejemplo, como allá en Lucas 22, verso 19, donde dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí en este pasaje sí está hablando del partimiento del pan. Está instituyendo el partimiento del pan, haced esto todas las veces en memoria de mí. Aquí no tiene nada que ver con San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 es otro contexto. Así que Lucas 22, verso 20 también dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí no tiene ninguna relación con San Juan capítulo 6. Aquí es el aposento alto. De hecho, el aposento alto del Evangelio de Juan está en el capítulo 13, no está en el capítulo 6. Capítulo 6 es otro contexto y capítulo 13 es el aposento alto, donde Jesús llega con sus discípulos, le lava los pies y la cena y la enseñanza, ¿no? Cantan un himno y se levanta Jesús.
Entonces Jesús está en el aposento alto, pero San Juan capítulo 6 no está en el aposento alto. Cuando vemos en el aposento alto, Jesús está hablando de partir el pan que representa su cuerpo. Por ejemplo, otra vez, el pasaje dice, esto es mi cuerpo. Cuando tomó el pan Jesús y lo parte, dice, esto es mi cuerpo. Y claro, que el pan no se convirtió en carne, porque por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. No está diciendo que Jesús estaría físicamente en el partimiento del pan. Versículo 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que derrama su sangre en la cruz de Calvario, no en el aposento alto. Así que estos pasajes se mezclan. También, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, que ya le había dado esta enseñanza a los Corintios del partimiento del pan, o la acción de gracia, o la cena del Señor, como le quieran llamar, Pablo está hablando de esta cena, o este partimiento del pan, pero no hace referencia al capítulo 6 del libro de San Juan. Cuando Pablo dice, así pues, toda la vez que comiere este pan, bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De eso se trata el partimiento del pan. De eso se trata de la cena, de la mesa del Señor. De eso se trata. Recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. De eso se trata el partimiento del pan. No se trata de otra cosa. Nunca se creyó que Jesús estaría físicamente en el pan, claro que no. Pero bueno, este no es el tema. Nuestro tema es, Jesús estaba hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 50 al verso 54, no está hablando del aposento alto. Por lo tanto, San Juan capítulo 6, los predicadores católicos alegan y sostienen que está hablando de la cena, del partimiento del pan. Y no es así. Eso está en San Juan capítulo 13, no está en San Juan capítulo 6. Así que 1 Corintios capítulo 11, Lucas 22 y Mateo 26 es el aposento alto. Así que el apóstol Pablo lo que él hace, lo que él cita es lo que pasó en el aposento alto, no en San Juan capítulo 6. No está ahí. Así que los predicadores católicos hacen creer que Jesús está hablando de comer su carne, que es la hostia, y la copa, que no entregan la copa en la misa, ¿no? Simplemente dan la hostia, que para ellos es el cuerpo de Cristo. Cristo del todo está en la hostia, según la Iglesia Católica. Pero vamos a ver si Jesús estaba hablando literalmente de comer su carne. ¿Quién fueron los que se asustaron? ¿Quién fueron aquellos que pensaron, que creyeron que Jesús estaba hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre? ¿Quién eran ellos? Así que esta noche nuestro tema va a ser corto. Estamos hablando si Jesús habló literalmente de comer su carne y beber su sangre y así tener vida eterna. ¿Y cuáles son los pasajes que se mezclan, que están fuera de contexto? Mateo 26, Lucas 22 y San Juan capítulo 13. Esos pasajes están fuera de contexto de San Juan capítulo 6. Son contexto distinto. Está hablando en cosas distintas de San Juan 6 a Lucas 22, a Mateo 26. Son contextos distintos. El aposento alto, el otro está del otro lado, Jesús. Vamos a ver los pasajes que nos cita. Si estos pasajes Jesús estaba hablando literalmente, ya que muchas personas sostienen que cuando Jesús dijo, comen mi carne y beben mi sangre, muchos sostienen que Jesús estaba hablando literalmente, que estaba diciendo que sí deberíamos de comer y que Jesús está hablando literal de comer su carne. Pero ¿qué pasa con los pasajes que nos cita Jesús? ¿Acaso Jesús también habló literalmente en algunos textos? ¿O solamente se aplica en San Juan capítulo 6, pero si se aplicara allí no es la cena? No está hablando del partimiento del pan. Aún así, por ejemplo, la Iglesia Católica sostiene su base para sostener de la Eucaristía o la hostia, que es el cuerpo de Cristo, que Cristo presente en la hostia. Toman el pasaje de San Juan capítulo 6. Pero lamentablemente, que San Juan capítulo 6 no está hablando del partimiento del pan, no está hablando de la cena. Es un contexto distinto. Eso está en San Juan capítulo 13. Así que en San Juan capítulo 6 es otro contexto. Pero supongamos de que está hablando de San Juan 6, supongamos que no es verdad, que no es así, que supongamos que Jesús está diciendo literalmente de comer su carne y beber su sangre y tener vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos? Otros pasajes que Jesús utiliza metáforas, ejemplo para ilustrar, enseñarnos. De hecho es lo que dice en Mateo, donde él dice, ¿no?, de que este pueblo hablaré y no los entenderán. Que hablaría por metáforas, poniendo ejemplo, por parábolas,
para que la gente pudiera escuchar y entender su mensaje, pero muchos ni aún así entendieron. Por ejemplo, Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús aquí estaba hablando literalmente que la gente, que las personas podrían ser sal de la tierra, sal, polvito blanco para que se echa en la comida. De hecho, cualquier lector de la Biblia viera este pasaje diría, no está hablando literalmente, no está hablando de eso, no, es algo simbólico, es una metáfora, exactamente es una metáfora. Por lo tanto, San Juan capítulo 6, versículo 50, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿Jesús estaba hablando literalmente o era una metáfora? Cualquiera diría, no, San Juan 6 sí está hablando literalmente de comer su carne. ¿Por qué? Allí sí, ¿por qué Mateo 5, 13 en adelante? ¿Por qué no? Por ejemplo, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz que alumbra el foco. ¿Acaso el apóstol Pablo aquí estaba enseñando literalmente que las personas eran tinieblas? ¿Estaban oscuras? Por ejemplo, Lucas 9, 62. Jesús dice, Lucas 9, 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Acaso las personas que ponen su mano en el arado no pueden entrar en el reino de Dios? Jesús estaba hablando literalmente que las personas que tienen una yunta de 2 caballos, una yunta que empieza a trabajar en su tierra, en arar su tierra y pone su mano en el arado, no puede ser apto al reino de los cielos si voltea atrás. ¿Acaso Jesús estaba hablando literalmente? No, es una metáfora, exactamente, es una metáfora. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no viandas. ¿Acaso el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto, ya que la carta está dirigida a la iglesia de los Corinto, la primera carta, y Pablo dice, os di a beber leche? ¿En qué momento el apóstol Pablo llegó ya con garrafones de leche dándoles a beber a la gente de los Corintos? Claro que no. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo está hablando literalmente que los dio a beber leche, leche, o es una metáfora. Exacto, es una metáfora, es un ejemplo. Os di a beber leche. Aquí no está hablando literalmente que Pablo les dio a beber leche literal, leche de vaca, leche de becerro. Claro que no. En 1 de Pedro 2:4, acercaos a él piedra viva. ¿Acaso Jesús era una piedra? Claro que no era una piedra, era una persona de carne y hueso, Jesús, siendo Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro, cuando él dice acercándonos a él piedra viva, a Cristo, ¿acaso Jesús era una piedra, una roca de gran tamaño o pequeño? ¿Una piedra dura? Claro que no. Por lo tanto, aquí cualquier lector entendería que Jesús estaba hablando metafóricamente. Metafóricamente, no estaba hablando literalmente. Por lo tanto, Jesús estaba enseñando de comer su carne y beber su sangre literalmente. ¿Quién son aquellos que se asustaron? ¿Quiénes? ¿Los que creyeron o los que no creyeron? ¿O los que entendieron que Jesús estaba hablando literalmente? ¿O quiénes son? Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién son aquellos que entendieron literalmente las metáforas del Señor Jesús? Uno es Nicodemo. Nicodemo estaba entendiendo, estaba creyendo que Jesús estaba hablando literalmente, pero Jesús estaba utilizando metáforas, parábolas, ejemplos para que él pudiera dar a conocer su mensaje. Y la gente entendía literalmente. Y Jesús siempre corregía a las personas. No estoy hablando literalmente. Y precisamente San Juan capítulo 6, versículo 50, la iglesia católica, los predicadores católicos, toman ese pasaje para decir que Jesús estaba hablando literalmente. Por lo tanto, en la hostia, en la Eucaristía, en la hostia, está Jesús presente. Es decir, está su carne, su sangre, contenido en la hostia, Porque Jesús dijo, este es mi cuerpo. Mezclan los pasajes de San Juan 6 y Mateo 26, Lucas 22 y San Juan capítulo 13. Estos pasajes están fuera de contexto. Por lo tanto, son un contexto distinto. Lo mezclan, hacen un revoltijo y una mala interpretación. Hace decir lo que no dicen los textos. Por ejemplo, San Juan 6 no está hablando de la cena. En Mateo 26 sí está hablando de la cena, pero no está diciendo que coman su carne, ni que beban su sangre literalmente. Claro que no está hablando de eso.
Ahora vamos a ver quién son aquellos que entendieron literalmente las metáforas del Señor Jesús. Una es Nicodemo. Por ejemplo, cuando Nicodemo viene a Jesús y le pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Todo eso, respondiendo Jesús, por ejemplo, San Juan 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que entendió Nicodemo? ¿Nicodemo era católico? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si te das cuenta, Jesús dice que para poder entrar en el reino de Dios, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo entendió literalmente. Y Jesús no estaba hablando literal, estaba hablando metafóricamente. Dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús no estaba hablando de nacer otra vez en el vientre de su madre. Claro que no. Estaba hablando de una transformación, un cambio de vida en creer en Jesús. Por eso él dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió mal. Nicodemo entendió mal, como muchas personas entienden mal cuando los pasajes se escriben, está hablando literalmente o espiritual. Y hay personas que confunden los pasajes. Así le pasó a Nicodemo. Nicodemo escuchó a Jesús decir que tiene que nacer de nuevo para entrar o para ver el reino de Dios. Y Nicodemo entendió literalmente. Y eso pasa con mucha gente. Cuando ven los pasajes lo interpretan literal, donde es espiritual, y donde es espiritual es literal. Y mucha gente mezcla los pasajes y malinterpreta los pasajes y hace un revoltijo y una confusión en ellos. Vamos a ver otra persona que entendió literalmente el mensaje o las enseñanzas de Jesús, que utilizaba metáfora. La mujer samaritana. San Juan capítulo 4 versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús aquí no estaba hablando literalmente, sino que metafóricamente. Cualquier persona que lea la escritura, cualquiera lo puede entender. Decir, oye, sí es cierto, Jesús estaba sentado en el pozo, viene una mujer samaritana, saca agua allí, y empieza a hablar del agua, y Jesús está diciendo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Cualquiera entendería, no, pues Jesús no está hablando literalmente. Exactamente. Pero la mujer samaritana entendió mal, entendió literal. Versículo 15, San Juan 14:15. San Juan 4:15, perdón. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Te das cuenta? Que esta mujer entendió mal. Entendió mal como aquellos que entienden mal cuando ven San Juan capítulo 6, versículo 50. Otra vez, San Juan 6 no está hablando de la cena, no está hablando del partimiento del pan, no está hablando de la Eucaristía o la mesa del Señor, no está hablando de eso, no está hablando de partir el pan, no está hablando de eso, es un contexto distinto. Pero bueno, la gente que entiende, que piensan que Jesús estaba hablando de comer su carne, que es la Eucaristía, que es la hostia, están mal. Igualmente le pasó a mucha gente, como la mujer samaritana, Jesús utilizando metáforas y las personas entendían literal. Y Jesús los corregía. Por ejemplo, San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Si te das cuenta que esta gente estaban entendiendo mal. Estas personas estaban entendiendo que Jesús estaba hablando literalmente, pero Jesús no estaba hablando literal, estaba hablando metafóricamente. San Juan capítulo 2 versículo 19. Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando literalmente de que iban a destruir el templo y Jesús lo podría levantar en 3 días el templo, es decir, destruir las paredes, las piedras, destruir todo. Y Jesús lo iba a levantarlo pegando las piedras, los bloques, cemento, arena y todo eso, o con su poder. ¿Estaba hablando literalmente de destruir el material, el templo? No, claro que no. Pero las personas que lo escuchaban, ellos estaban entendiendo mal. Estaban entendiendo literalmente. Pero Jesús no se refería literal. Por ejemplo, acá en este pasaje,
En el versículo 22, donde estamos viendo San Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Te das cuenta que esta gente estaban entendiendo mal? Y precisamente aquellos que citan San Juan capítulo 6, versículo 50 al verso 54, están entendiendo mal, porque Jesús no estaba hablando literal. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí nos confirma de qué estaba hablando Jesús. Estaba hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Estaba hablando de él, del templo de su cuerpo, de que si lo mataran, él iba a ser resucitado al 3er día. De eso estaba hablando Jesús. No está hablando literalmente, utilizaba una metáfora para enseñarnos, decir que él iba a resucitar al 3er día. Pero ¿por qué dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Porque Jesús utilizaba metáforas. Así pasó en San Juan capítulo 6, versículo 50. Entonces dice el pasaje: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En Mateo capítulo 16, verso 5, otra vez, vamos a ver este pasaje. Dice este pasaje: llegando sus discípulos del otro lado, se habían olvidado traer pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús aquí, ¿de qué estaba hablando? ¿Acaso estaba hablando del pan literal? Otra vez, llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, sus discípulos pensaban lo que había dicho Jesús. Ellos creían, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. O sea, los discípulos de Jesús estaban pensando, creyendo que Jesús estaba hablando del pan y no estaba hablando del pan. Vamos al versículo 8, Mateo 16, verso 8. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Porque no tenéis pan? Jesús no estaba hablando de traer pan o porque no trajeron pan. Estaba hablando de otra cosa. Y le empieza a regañar. Dice: ¿no ven que yo multipliqué el pan allá y alcanzó para todos? Y llega en Mateo 16, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Te das cuenta que Mateo 16, verso 6, cuando dice guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no estaba hablando del pan leudado, sino que estaba hablando de la mala enseñanza de los fariseos y de los saduceos? Entonces Jesús aquí estaba hablando metafóricamente. Por eso hay mucha gente cuando leen la Biblia, cuando no la entienden, están interpretando mal. Donde es literal, hay que interpretarlo literalmente. Y acá Jesús estaba hablando metafóricamente y sus discípulos estaban entendiendo o interpretando literalmente. Y Jesús no estaba hablando así. Y por eso San Juan capítulo 6, las personas, los predicadores católicos, que es la base de ellos allí, San Juan 6, donde citan el pasaje donde Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El pasaje es mal interpretado porque Jesús está hablando metafóricamente y no está hablando del partimiento del pan, y Jesús no está en el aposento alto. Es un texto de otro contexto. Es decir, San Juan 6 no pertenece al contexto de Mateo 26 y Lucas 22 y San Juan 13, porque es el aposento alto. El aposento alto. Son contextos tan distintos. Y lo que hacen los predicadores católicos es mezclar los pasajes de Mateo 26, Lucas 22. Toman esos dos pasajes y lo mezclan con San Juan 6. Eso jamás se debe hacer, porque son contextos distintos. Así que cuando se hace una mala interpretación así, lamentablemente yerran en el camino del Señor. Por lo tanto, Mateo 16, verso 6, Jesús estaba hablando metafóricamente de que guardase de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. No estaba hablando de guardarse de la levadura de los panes. ¿Te das cuenta que había gente que no entendían correctamente? Lucas capítulo 13, versículo 31.
Al mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones. Hoy y mañana, el tercer día termino mi obra. La pregunta es, Jesús aquí estaba hablando, le estaba diciendo a estas personas, vayan y avísele esa zorra. ¿Acaso Jesús aquí estaba hablando de avisarle una zorra, un animalito de 4 patitas? No, Jesús no está hablando de un animalito, está hablando de una persona, de Herodes. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando alguien toma un pasaje y lo malinterpreta, lo puede malentender y mal explicarlo. Y en ese mismo pasaje podemos ver, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 19. San Juan capítulo 1, versículo 19 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La pregunta es, ¿las personas aman las tinieblas, la oscuridad? Claro que no, sino que cuando se refiere a eso, está hablando del pecado, está hablando de la maldad. No está hablando literalmente que a las personas les gusta estar en la oscuridad, sin luz, sin lámpara, sin sol. No está hablando de eso, sino que está hablando metafóricamente. ¿Te das cuenta que ya citamos los pasajes, que había personas que entendían mal las cosas, que entendían literalmente cuando Jesús hablaba metafóricamente? Y eso precisamente pasa hoy en día, donde mucha gente toma los pasajes y entienden mal, entienden literal a lo que es espiritual, a lo que es simbólico, a lo que representa, no literalmente. ¿Te das cuenta cómo Jesús utilizaba esto para dar su enseñanza? Y lamentablemente había gente que no comprendían su mensaje, igual que hoy en día. ¿No? Toma los pasajes y hay un mal entendimiento y hay una mala enseñanza. Por lo tanto, vamos a ver otro pasaje más, por ejemplo, San Juan capítulo 5, versículo 35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. La pregunta es, ¿Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba? Claro que no. Es algo que representa nada más. San Juan 6, verso 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está hablando literalmente, el que iba a ir a Jesús o comer a Jesús, que era un pan redonda. ¿En qué momento Jesús bajó del cielo como pan redondo, un pan cocido, pan horneado, pan de trigo? ¿En qué momento? Jesús nace de María, su madre, como todo ser humano. Nació como humano, nació como hombre, no nació como un pan. Por lo tanto, cualquier lector, cualquier persona que lea este pasaje que dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Acaso se debe entender que Jesús es el pan de vida y comer este pan de vida jamás va a tener hambre una persona? ¿Acaso comer a Jesús? ¿Y dónde está Jesús para comerlo? ¿Dónde está para comerlo? Porque tengo hambre y no quiero padecer de hambre jamás. ¿Debo comer este pan? Está hablando literalmente de comer a Jesús. Y si es así, ¿cómo se come a Jesús literalmente? ¿Dónde está Jesús para comerlo literalmente y nunca tener hambre jamás? ¿Te das cuenta que Jesús está hablando metafóricamente? Es algo metafórico lo que está hablando, donde él dice, yo soy el pan de vida. Y el que en mí viene nunca tendrá hambre, jamás tendrá hambre la persona. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Acaso tenemos que buscar a Jesús y comerlo literalmente y beber de Jesús para no padecer hambre ni sed jamás? ¿Se debe entender literalmente o metafóricamente? Exactamente, cualquier lector va a entender que Jesús estaba hablando metafóricamente. No está hablando literal de comer a Jesús. Cualquier lector. San Juan 7, verso 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Acaso las personas que tenían sed, ir a Jesús y beberlo? ¿Y cómo se bebía a Jesús si se entiende literalmente? Exacto, no se entiende literalmente esto. Está hablando metafórica, algo lo que representa nada más. Por lo tanto, te das cuenta, acá Jesús no está hablando literalmente. Y así, sucesivamente, podemos ver muchos pasajes donde Jesús utiliza estas cosas, utiliza metáforas para comunicar su palabra, para dar a entender su palabra. Por ejemplo, San Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. ¿Acaso Jesús es una lámpara? ¿Es el sol que alumbra? ¿Está hablando literalmente? Claro que no. Espiritualmente, exacto. Espiritualmente. San Juan capítulo 9, versículo 32. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Acaso las personas que miraban iban a quedarse ciegos literalmente?
Claro que no. Estaba hablando del entendimiento, de no entender. Estaba hablando metafóricamente. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? ¿Acaso también somos ciegos? ¿Te das cuenta acá? Estas personas entendieron literalmente. Jesús respondió y dijo, si fuese ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. ¿Te das cuenta que no está hablando literalmente de quedarse ciego, sino que está hablando en sentido metafórico, ¿no? Algo no es literal. San Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra en el reino, el que no entra en la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. La pregunta es, ¿las personas tienen que entrar en la puerta, en el redil de las ovejas? ¿Literalmente? Claro que no. Y él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Acaso Jesús era una puerta de madera donde se cierra para que no salgan las ovejitas, las borreguitas? No, no estaba hablando de eso. No estaba hablando de eso, sino que él es el acceso de llegar al Padre. De eso estaba hablando él. Por ejemplo, San Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Acaso Jesús era una carretera? Era un camino donde transitaban las personas o donde iban a transitar como donde pasan los trailers, los camiones, donde pasan las personas. No, Jesús dice yo soy el camino. No es una carretera, no es un caminito que hace la gente, claro que no. Está hablando que Él es el único en creer en Él para poder llegar a la salvación o para llegar al Padre, en sentido espiritual. Donde el pasaje dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está hablando. Por lo tanto, Jesús no era una carretera, no era un camino donde hay tierra, un camino donde pasan gente, donde pasan carros. Claro que no. No era un camino de tercería, de chapopote, nada de eso. Sino que Él es la vía para llegar al Padre, de creer en Él. De eso está hablando Jesús. Por ejemplo, San Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Acaso Jesús aquí está hablando literalmente? Claro que no. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que estos pasajes, cualquier lector, nadie va a entender que Jesús estaba hablando literalmente aquí. Pero casualmente, los católicos que cuando llegan en San Juan, capítulo 6, versículo 50, casualmente allí se debe entender literalmente. ¿Y por qué en estos pasajes no? ¿Y por qué allí sí? Por ejemplo, cuando citamos hace rato, cuando iniciamos, que Mateo 26 y Lucas 22 no tienen nada que ver con San Juan capítulo 6. Como en 1 Corintios capítulo 11, no está citando San Juan capítulo 6. 1 Corintios, Pablo cita las palabras de Jesús estando en el aposento alto de Mateo 26 y Lucas 22. No está citando las palabras de San Juan capítulo 6, sino que cita las palabras de Lucas 22 y Mateo 26 en el aposento alto. Por lo tanto, estas personas entendieron literalmente lo que Jesús estaba hablando metafórico. Si te das cuenta, hoy en día es así. La Iglesia Católica cita San Juan capítulo 6, versículo 50, para hacer creer que Jesús estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, literalmente, así poder tener vida eterna. El que no cree y el que rechaza de la hostia, el que no cree que se transforma en carne, aún manteniendo la hostia, manteniéndose blanco así como está, aún así es carne y es sangre. Hay que creerlo. El que no cree esto no está creyendo a Jesús. El que no cree esto no tendrá vida eterna. Si no comes hostia, ya no estás comiendo la carne ni bebiendo la sangre de Jesús por comer una hostia. Pero si una persona quiere citar San Juan 6, versículo 50, para decir que aquí está instituyendo el partimiento del pan o la Eucaristía, ¿dónde está la copa? ¿Por qué la copa no se le entrega a los feligreses católicos? ¿Por qué se la bebe solo el sacerdote? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién lo autorizó? Solo a él debe de tomar la copa. ¿Por qué no reparte a los feligreses? Si acá en San Juan 6
está hablando de comer su carne y ver su sangre para tener vida eterna, si de eso está hablando, ¿por qué no comparte a los feligreses? Pero no es así, sino que el partimiento del pan o la institución de la cena del Señor o de la Eucaristía está en Mateo 26 y Lucas 22 y 1 de Corintios capítulo 11. Ahí lo que se ve es que allí sí repartieron la copa para todos, y no solamente el obispo, no solo el diácono, no solo el obispo o el pastor o ancianos, sino que era repartido por todos, por todos. Así que Jesús está hablando literalmente cuando dice Jesús en esos pasajes que vimos, yo soy la luz. ¿Te das cuenta que no está hablando literalmente? Vamos a ver, para terminar hoy en esta noche, lo que estamos hablando de que Jesús habló literalmente. Muchos concluyen que San Juan capítulo 6 sí está hablando de comer su carne. Hay que creerlo. Aunque no tengan forma de carne, aunque no veas sangrado la hostia, aún así es la sangre que contiene la sangre y la carne de Jesús en esa hostia, manteniendo en el mismo estado como fue fabricado la hostia. Porque Jesús dijo, yo soy. Dijo, el que come de mi carne, y yo soy el pan. Vamos a ver, por ejemplo, para terminar, hoy en esta noche, San Juan capítulo 3. ¿De qué está hablando? Para poder entender capítulo 6 del libro de San Juan. Todo el libro está hablando de creer en él. En el capítulo comienza, por ejemplo, el capítulo 3. Llega Nicodemo de noche, busca a Jesús y le habla de creer en él. Y Nicodemo entiende mal. Nicodemo entendió que Jesús estaba hablando literalmente, cuando Jesús no estaba hablando literal. ¿De qué trata el capítulo 3? De creer en Jesús. ¿De qué trata el capítulo 4 de la mujer samaritana? De creer en Jesús. ¿De qué trata el capítulo 5? De creer en Jesús. Por ejemplo, el versículo 24. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que el capítulo 3 habla de creer. El capítulo 4 habla de creer. El capítulo 5 habla de creer. Y precisamente cuando llega en el capítulo 6 está hablando del creer. Pero casualmente, cuando llega a los pasajes donde habla de comer su carne, muchos católicos se jalan los pelos y dicen ellos, es que allí sí está hablando literalmente. ¿Por qué allí habla literalmente? ¿Por qué en otro lado cuando dice yo soy la puerta del redil de las ovejas, yo soy el camino, yo soy la luz? ¿Por qué allí no habla literalmente? Si utilizó las mismas frases, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vid, ¿te das cuenta? Yo soy el pan de vida. Exactamente. Utilizó las mismas frases, pero no hablaba literalmente. No hablaba literalmente. ¿Quién puede creer esto? Solo aquellos que entienden mal. Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 26. Las personas que fueron alimentados por Jesús, cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, esas personas comieron, se saciaron y querían seguir comiendo. Y esas personas en San Juan capítulo 6 se centra en hablar de creer en él, pero utiliza lo que él hizo. Jesús multiplicó el pan en los primeros versículos del San Juan capítulo 6, los primeros pasajes, multiplica el pan, alimenta a las personas, multiplica los peces y los da de comer, y estas personas no quedan contentos, no quedan a gusto. Jesús se va de otro lado y ellos lo siguen y lo encuentran en ese lugar. Y cuando llegan donde está Jesús, después de haber terminado de comer a esas personas, a ciertas horas, llegan y encuentran a Jesús, le dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y aquí los empieza a regañar. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No está hablando literalmente. Que busque la comida que da a vida eterna, que permanece. ¿De qué está hablando? Pues la vida eterna no está en comer un pan o la hostia. La vida eterna está en creer en él, como ya los pasajes anteriores. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios al Padre. Y aquí comienza, ¿no? Y aquí comienza el regaño de estos fariseos, los judíos que habían comido, y esas personas que andaban allí, cuando llegan a Jesús,
porque querían seguir comiendo, y Jesús les regaña: busquen lo que da vida eterna, no lo que perece. No busquen el pan que sació su vientre, no, busquen el que da vida eterna. Y esa vida eterna está en Él, en Él. Verso 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado, de creer en Él, que busquen la comida que no perece y da vida eterna. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué debemos hacer? Que crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra, la voluntad de Dios. Que crean en Jesús. Ahí está la vida eterna. Ahí está la comida que no perece. Ahí está la comida donde dice el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. ¿Y cuál es esa? ¿Cómo podemos hacer eso? Dice el versículo 28. Y el versículo 29 Jesús le explica cómo. Les dijo: esta es la voluntad de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. En Jesús es la comida, Jesús está la salvación, la vida eterna en Jesús, de creer en Él. Del versículo 29, de ahí está hablando de creer en Él, de ahí parte. Cualquier persona que invente, que diga otra cosa, que aunque hable de carne, entendamos que Jesús está hablando metafóricamente, no está hablando literal. Dice el verso 30, le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú? Y Jesús dice: nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Pan literal, pan que cayó del cielo, maná, ellos comieron literalmente. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y este pan es lo que había dicho en el versículo 29, que crean en Él, en Él. Esa es la comida que no perece, es la comida que da vida eterna, de creer en Él, el versículo 29. Y es lo que habla acá en el versículo 32. Versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Pues de creer en Él, de eso estaba hablando Jesús. Y llega en el versículo 35, yo soy el pan de vida. ¿Están pidiendo pan? Pues yo soy el pan de vida, el pan que no perece, el pan que da vida eterna. ¿Cuál? Versículo 29, que creáis en Él que Él ha enviado, que crean en Jesús, que Él es el pan, que crean en Él, porque la salvación está allí. Por eso el versículo 35, yo soy el pan de vida, que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Pero Jesús no estaba hablando literalmente que era un pan redondo, un pan cocido, un pan de trigo, sino que está hablando de creer en Él, metafóricamente. Dice más, he dicho, aunque no habéis visto, no creéis, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, comer pan y sangre es no tener hambre jamás, es no tener sed jamás. Está hablando literal o en sentido espiritual. Todo lector que lee y entiende, cualquiera entenderá que Jesús está hablando metafóricamente, no es literal. Dice el versículo 38, ¿por qué descendido del cielo? ¿Como forma de pan? Porque Él es el pan del cielo, es el pan. Todo aquel que come ese pan no va a tener hambre jamás. Por lo tanto, cuando Él dice, ¿por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús, cuando descendió del cielo, descendió en forma de pan, pan de trigo, pan cocido, pan redondo. No, Jesús nace en María, su madre, como todo ser humano. No nace, no desciende del cielo redondo como un pan de trigo, claro que no. Por lo tanto, no está hablando en sentido literal. Y es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que diere, todo aquel que me viere, no pierda yo nada, o sea, va a tener vida eterna, sino que yo le resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Está hablando de creer en Él. No está diciendo que Él es el pan redondo, pan literal, sino de creer en Él. Utiliza estas metáforas para dar a entender su mensaje. Por eso dice el versículo 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. ¿Acaso acá está hablando de comer el pan literal?
No, ni tampoco está diciendo que Él es el pan literal. Y aquí no está instituyendo la cena. Aquí no está instituyendo la Eucaristía, ni menos ni sacerdotes acá en este pasaje. Este pasaje está hablando de creer en Él, de creer en Él. Así que los pasajes claves es el versículo 40 y el versículo 29. Porque Jesús viene hablando que Él es el pan que descendió del cielo, sí, pero no está hablando literalmente. Cualquiera que diga que Jesús está hablando literalmente está equivocado, porque está utilizando metáforas el Señor Jesús para dar a entender su mensaje. Dice el versículo 41, cuando Él dijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraba entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Estaba murmurando, ¿cómo va a ser el pan Él? Claro que no es el pan. Jesús no estaba hablando en sentido literal que Él era el pan que descendió del cielo, sino que nació en María como todo ser humano. Sino que está utilizando esta figura para dar a entender que Él es mejor que el pan que comieron porque murieron literalmente. Pero la persona que cree en Jesús va a morir, pero paso de muerte a vida eterna. Dice el versículo 42. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Pues claro que Jesús no estaba hablando literalmente. Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite al día postrero. Escrito está en los profetas, seréis enseñado por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No está hablando de comer literalmente el pan o comer literalmente su carne. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que de él coma, no muera. Jesús estaba hablando literalmente de comer su carne y no morir, o estaba hablando literalmente de comer el pan y no morir eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿En qué momento Jesús bajó del cielo en forma de pan? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que comer este pan, no morir eternamente, sino que hay una vida eterna. ¿Y esta vida eterna dónde está? Pues después de la muerte, ¿no? Está la vida eterna. Pero cuando Jesús está diciendo que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que comiere este pan no morirá, vivirá para siempre. ¿Acaso Jesús está hablando de comer de él? ¿Y cómo se comió Jesús ahí? ¿Cómo se comió Jesús? ¿Acaso Jesús partió un pan y les dio en ese momento? No, eso sucedió en el aposento alto. En el aposento alto Jesús toma el pan y lo parte. Y aquí San Juan capítulo 6 no es el aposento alto. Así que los católicos cuando toman este pasaje están haciendo una mala interpretación, tienen un mal entendimiento. Se están engañando y engañan mucha gente, porque San Juan capítulo 6 no es el aposento alto, no es la cena, y Jesús aquí no está enseñando que deben partir el pan como lo que hizo en el aposento alto. En el aposento alto, claro que reunidos sus discípulos, Judas también, y se sale y se va, pero te das cuenta que allí sí toma un pan de la Pascua, y toman la copa y lo reparte a todos. Allí dice, hagan esto en memoria de mí, pero en el aposento alto. Y San Juan capítulo 6 no es el aposento alto, es otro contexto. Y lo que hacen los predicadores católicos, toman esos pasajes y los mezcla. Y hace un combo, una mala interpretación. Y hace un desastre. Hace un desastre como siempre, muchos de ellos. Entonces cuando Jesús está diciendo, entonces el versículo 50... este es el pan que descendió del cielo. No está hablando literalmente. Exactamente. Si un católico dijera, no, sí está hablando literal. No, si está hablando literal, entonces Jesús bajó del cielo en forma redonda como un pan. Y si dice, no, está hablando simbólicamente. Exactamente. Es una metáfora. Simbólicamente está hablando de que Él es el pan, pero no era el pan, sino que está hablando de Él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Acaso un católico puede decir acá, no, sí, Jesús bajó del cielo y estaba vivo el pan? ¿Cómo estaba vivo un pan? ¿Un pan cocido, pan de trigo, pan de harina? ¿Cómo? No, nació de María y no era un pan, era una persona en forma de Dios, como dice allá en Filipenses. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Ah, entonces el pan es su carne.
Pero ¿era pan, pan o era su carne? No, su carne. ¿En qué momento comieron la carne de Jesús? ¿Acaso en el capítulo 6 del libro de San Juan estaba dando a comer su carne en ese momento? ¿O estaba dando pan? ¿O de qué estaba hablando Jesús en San Juan 6? La cual yo daré por la vida del mundo. ¿De qué está hablando Jesús? El pan que yo daré es mi carne. Es mi carne, es mi vida. La cual yo daré por la vida del mundo, para salvación del mundo. Está hablando de su sacrificio en la cruz de Calvario. Está hablando de su entrega, de que iba a derramar su sangre allá en la cruz, que iba a ser muerto. De eso está hablando de Jesús. Pero antes de eso es que crean en Él. Que crean en Él. De eso está hablando Cristo. No está hablando de que en capítulo 6 no está hablando, coman este pan, o deben comer el pan, o esta es mi carne, el pan ya no es carne, sino que el pan ya no es pan, sino que es carne. No está hablando nada de eso. Lo que estaba hablando es metafóricamente de creer en Él. ¿Por qué en Él? Porque Él dijo, si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuál pan? ¿Acaso allí comenzó a repartir los panes allí? ¿Acaso estaban cenando? ¿Acaso estaba profetizando de la cena del aposento alto? Claro que no, claro que no. Ahora, en ese mismo pasaje está diciendo, el pan que yo daré es mi carne. O sea, el pan de vida, el pan que descendió del cielo, es la carne de Jesús. Y dirían los católicos, sí, está hablando de la carne de Jesús. Ok, ¿en qué momento Jesús dio su carne? ¿En qué momento Jesús sacó su sangre y le dio a la gente? ¿Estaba hablando sentido literal o metafóricamente? Entonces, cualquier católico que diga que Jesús estaba hablando literalmente, entonces Jesús bajó en forma de pan. Entonces no nació en María. No nació como ser humano, sino que nació en forma redonda, forma de pan, pan cocido, pan de harina. Y no es así. Y por eso esto sucede, esto pasa cuando una persona entiende cuando es metafórico y cuando en sentido espiritual. Y por eso se hacen las malas interpretaciones, los malos entendimientos. Y por eso cuando el católico ve San Juan capítulo 6, versículo 50, hace una mezcla y hacen un desastre. San Juan 6, Lucas 22, Mateo 26, no tienen nada que ver, son contextos tan distintos. El aposento alto, que es Mateo 26, y Lucas 22, es el aposento alto de la cena, el partimiento del pan. No tienen nada que ver con San Juan capítulo 6, son contextos distintos. Y lo que hacen los predicadores católicos, mezclan los pasajes y hacen un desastre. El que coma mi carne, el que coma el pan, yo soy el pan. Ya ves, Él es el pan y el pan es su carne. ¿Y cuáles pasajes tomas para justificar esa creencia? Mateo 26. ¿Y cuál otro? San Juan 6:50. Estás haciendo una mezcla, estás haciendo una mala interpretación. No es así. Hay que interpretarlo dentro del contexto de cada uno. Son contextos tan distintos. Y por eso había gente que entendía mal en aquel tiempo, así como en este tiempo. Muchos predicadores católicos que abundan, es lo que hacen siempre para defender la Eucaristía católica, de la hostia, ¿no? Presente, que Cristo está presente completo en la hostia, su carne y su sangre en la hostia. Así, ¿y qué les dio autoridad a ellos de no compartir la copa? ¿Dónde recibieron esa autoridad ellos de parte del Señor que no deben compartir la copa? Si Jesús está hablando de beber su sangre para no morir, ¿por qué no comparten la copa? ¿Te das cuenta? Hasta eso ellos no están cumpliendo. Pero mala noticia para ellos, mala noticia. San Juan 6, verso 50, todo el capítulo 3, el capítulo 4, capítulo 5 y ya el capítulo 6 está hablando de creer en Él. Cualquier lector de la Biblia, cualquier persona que lea detalladamente y con orden, quitando una mente religiosa, pidiéndole dirección a Dios, lo va a entender la Escritura. El Evangelio de Juan está hablando de creer en Él, en el Señor, en Jesús, en el Mesías. No está hablando literalmente de comer su carne. Como ya vimos, las personas que estaban interpretando mal el mensaje de Jesús. Así como hoy en día muchos predicadores católicos malinterpretan, hacen una eisegesis. Y por eso cuando vemos este pasaje, por ejemplo, vamos a ver el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Si te das cuenta, los judíos acá
Ellos estaban entendiendo literalmente como Nicodemo, como la mujer samaritana, como los otros judíos, cuando Jesús estaba hablando metafóricamente. Y ellos estaban entendiendo literal, estaban entendiendo mal, como los católicos entienden mal. Los predicadores católicos citan este pasaje para jactarse, decir que son de la iglesia verdadera, porque ellos cumplen este ministerio. Porque Jesús estaba estableciendo sacerdotes aquí, todo ese rollo que inventan ellos. En el aposento alto Jesús no establece sacerdotes. En San Juan capítulo 6, que no es el aposento alto, no establece sacerdote, ni tampoco es el partimiento del pan, no es la cena, no es la Eucaristía. Jesús no tomó el pan porque no estaba el aposento alto. El aposento alto era hasta después del capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 del libro de San Juan. Y aquí en el capítulo 6 no es el aposento alto. Y aquí es donde confunden muchas personas. Se confunden y creen, porque mezclan los pasajes y creen que están hablando de lo mismo, y no es así. Así que no porque Mateo 26 y Lucas 22 dice pan, y no porque dice en San Juan 6, verso 50, dice, esta es mi carne y soy el pan, no quiere decir que están en el mismo contexto. No es así. Aunque Jesús esté diciendo yo soy el pan en San Juan 6 y en Mateo 26 y Lucas 22 dice yo soy el pan, no están hablando del mismo contexto. Son contextos distintos, son panorama distinto, son tiempos distintos, son separados los tiempos, son casos distintos. Y lo que hacen ellos, mezcla sin importar los contextos, sin importar los tiempos, sin importar el lugar de donde estaban ellos. Acá en Mateo 26 es el aposento alto, en la cena, donde parte el pan de la Pascua, cuando Jesús está orando en San Juan 17, y cuando iba a ser apresado y encarcelado, azotado y crucificado. En San Juan 6 todavía faltaba mucho. ¿Te das cuenta que los pasajes no se debe hacer así, no se debe mezclar? Hay que entenderlo correctamente, los pasajes. Así que ya vimos, capítulo 3 habla de creer, como la mujer samaritana entendió mal. Y Jesús no estaba hablando literalmente. Y también ya vimos Nicodemo, entendió literalmente, pero no es así. En el capítulo 4, la mujer samaritana. En el capítulo 5 está hablando de creer en Él. El capítulo 6 está hablando de creer en Él. Vimos el versículo 29, el versículo 48. Vimos también, perdón, el 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ya vimos, bueno, ¿cómo se debe hacer esto? Esta es la voluntad del Padre, que crean en mí. De eso está hablando Jesús. No está hablando literalmente de comer su carne, o que Jesús acá estaba enseñando, coman el pan, y cuando coman el pan ya no es pan, sino que el pan se transforma y es carne. O sea, la hostia, aunque se mantenga como está, una hostia redonda, blanquita, una oblea de harina, pero ya no es una oblea, ya no es harina, sino que en esa hostia contiene la carne, es el cuerpo de Cristo presente y su sangre. Pero realmente, literalmente contiene todo el cuerpo de Cristo ahí. O sea, Jesús ya vino, porque Él dijo, yo voy, conviene que yo vaya, para que envíe el Espíritu Santo. Él va a regresar algún día, y no va a regresar en la hostia. Él no regresa cada 8 días en la hostia. Jesús no se hace presente en cada misa, en cada hostia. Claro que no. Jesús está a la diestra de Dios Padre. El Espíritu Santo está con su iglesia. Es lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 y capítulo 6 versículo 19, que el templo de Dios somos nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, porque Él dijo, el Consolador, el Espíritu de verdad, estaría con su iglesia, con los cristianos, con los salvos. Efesios 1:13, fueron sellados los cristianos, fueron sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los cristianos, los salvos, tienen el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Es lo mismo, habla la Escritura, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Al final de cuentas es el Espíritu Santo. Y no es Cristo, está presente en la hostia. Y lo que hacen los católicos es, Jesús dijo que esta es mi carne y esta es mi sangre. Por lo tanto, cuando tomamos la hostia, Cristo se hace presente en la hostia. Es decir, viene Cristo y se hace presente. ¿Cómo? Sí, su carne y su sangre. O sea, Jesús viene otra vez. Sí, viene cada domingo. Cada domingo. Él dijo en Apocalipsis, vendré pronto, en breve vendré. Sí, Señor, ven, Señor Jesús. En Apocalipsis al final, te das cuenta que el regreso de Cristo es para juicio, salvación a su iglesia, arrebatamiento a su iglesia y para juicio al mundo. Cuando venga Jesús, que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá el Señor, vendrá en las nubes del Señor, vendrá en las nubes el Señor, vendrá a salvar, vendrá a llevar a su pueblo, su iglesia.
Y los católicos dicen, es que tenemos a Cristo, ¿dónde? En el Santísimo está Cristo. Son locuras, son inventos de personas por un mal entendimiento de los textos, una mala interpretación de los textos. Y lamentablemente mucha gente cree que la hostia es el cuerpo de Cristo, que está Cristo presente, que es la carne de Cristo y contiene la sangre de Cristo allá en la hostia. ¿Te das cuenta? Esas locuras. Y cuando en el aposento alto Jesús parte el pan y la copa, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué? Partirle el pan y la copa a todos. Pero este es el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. No está diciendo que el comer el pan, la hostia o la copa, sí va a salvar a una persona, sino que los salvos celebran la cena, el partimiento del pan, no para ser salvos, sino porque son salvos. Los que no son salvos no deben participar en el partimiento del pan y la cena. Y los católicos pues hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Esto para finalizar hoy, en esta noche, lo que estamos hablando es literal lo que dijo Jesús. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la luz. Jesús era literalmente una puerta. Y sí, ¿y por qué? Y si alguien dice, no, sí, estaba hablando literalmente. Entonces literalmente era una puerta de madera Jesús. Era una carretera Jesús donde transitan carros y personas. ¿Acaso Jesús era una puerta? No, claro que no. Y bueno, entonces, ¿era literal o no? Cualquiera diría, no, ahí no estaba hablando literalmente. Bueno, ¿y por qué San Juan, capítulo 6, crees que Jesús está hablando literalmente de comer su carne? ¿Por qué? Y hay personas que sostienen, porque él dijo, esta es mi carne. Sí, es cierto, es cierto. Yo soy el pan de vida, sí es cierto, él dijo eso. Pero también dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Acaso era como el sol que alumbra todo el mundo? Claro que no. Dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí es donde está la jactancia que escucho muchos predicadores, que escucho en algunas ocasiones, pero escucho muchas veces citando esos pasajes para decir, ya ves, la hostia, la Eucaristía, es la verdadera comida del Señor. Así que los protestantes no creen esto, no le creen a Cristo, y por lo tanto ellos no tienen vida eterna porque no comen la hostia. No creen que la hostia es la verdadera comida y es la carne de Jesús. Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida, exacto, pero no está hablando de la hostia católica. No está hablando ni tampoco el partimiento del pan. Está hablando de su sacrificio. Está hablando de creer en Él, porque aquí Jesús está hablando de dar su vida por el mundo. No estaba partiendo el pan aquí, ni en el aposento alto, ni estaba enseñando que cuando partan el pan deben creer que es mi carne, ¿eh? No. Jesús está hablando con sus discípulos y con mucha gente más. Dice, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Y como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, entonces comer la hostia, creer que la hostia es la carne y la sangre de Cristo, entonces ya no hay arrepentimiento, ya no hay que creer el Evangelio, ya no estamos el Espíritu Santo. ¿Para qué vivir en santidad si como que la salvación, la vida eterna está en comer la hostia cada domingo? No, claro que Jesús no está hablando de eso. No está hablando de eso. 58. Este es el pan que descendió del cielo. Como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en las sinagogas enseñando en Capernaum. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si vieres el Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Aquí está, ¿no? Y los católicos predicadores dicen, ya ves, los protestantes no creen, no le creen a Jesús, que iba a dar su carne, que su carne es verdadera comida, exactamente. Pero no está diciendo que la hostia es la verdadera carne literal o la sangre de Cristo iba a estar contenido allí. No está hablando de eso. Pero ellos entienden que Jesús está hablando literalmente de comer su carne. Y precisamente los judíos se alarmaron, los judíos se escandalizaban porque creían que Jesús estaba hablando literalmente de comer su carne, de beber su sangre. Estaban creyendo, estaban interpretando mal los judíos, escuchando a Jesús, estaban malentendiendo de que Él descendió del cielo como pan redonda, como los católicos, ¿no? Ellos interpretan y entienden que Jesús está hablando literalmente. Pero llega en el verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Se trata de creer. No se trataba de comer su carne, o en la cena, en la hostia, o en la Eucaristía. Sus palabras son espirituales, son cosas espirituales que está hablando él. No está hablando en sentido literal, está hablando espiritualmente. Y los judíos se escandalizaban, pensaban que Jesús estaba hablando literalmente. Y él dice enseguida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían. ¿De qué estaba hablando? De que Jesús estaba hablando en sentido espiritual. Y los católicos creen que Jesús aquí estaba hablando literalmente, y no es así. Dice, por ejemplo, si vemos acá otra vez, por ejemplo, el versículo cuando los judíos se escandalizaban, en el versículo 40, dice el versículo 42, cuando los judíos escucharon eso, cuando Jesús dijo que él era el pan del cielo, comer su carne, beber su sangre, dice el verso 41, murmuraba entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice es este del cielo descendido? ¿Te das cuenta cómo estas personas entendieron literalmente cuando Jesús no estaba hablando literalmente? Sino que Jesús estaba hablando en sentido espiritual. Estaba hablando en sentido espiritual. No estaba hablando literalmente. Y las personas pensaron que Jesús estaba hablando de comer su carne. Y no es así, no es así. Y ya en el pasaje, ya para finalizar, cuando él dice, mi carne es verdadera comida, nuestros padres comieron el maná y murieron ellos. Cuando llega en el versículo 60, dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro que es dura esta palabra, porque ellos pensaron que Jesús estaba hablando literalmente, que era un pan, y que él iba a dar su carne y su sangre, a comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Ellos entendieron que estaba hablando literalmente Jesús, y no es así. Jesús estaba hablando en sentido espiritual, y esas personas se molestaron, era dura la palabra, no querían aceptar. ¿Cómo vamos a comer a Jesús? ¿Cómo vamos a ver su sangre? No somos personas que comen humanos, caníbales, claro que no. Y Jesús termina el versículo 63. Las palabras son espirituales. Son espirituales. ¿Te das cuenta? Para entender el capítulo 6, necesitas leer todo el capítulo para poder entender. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en el verso 50, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús estaba hablando literalmente de comer su sangre, dar a comer su sangre, y dar a comer su carne y dar a beber su sangre. Los judíos entendieron literalmente y se enojaron y se apartaron de Jesús. Se apartaron porque era duro. ¿Cómo es posible que vamos a comer a Jesús y beber su sangre? Y Jesús no estaba hablando literalmente, sino que estaba hablando de creer en Él. Jesús estaba hablando de poner su vida en sacrificio para salvación del mundo. De eso estaba hablando de Él, de creer en Él. Y esas personas entendieron mal. Interpretaron mal las palabras de Jesús. Interpretaron mal. Ellos creyeron que Jesús estaba hablando, coman mi carne literalmente, beban mi sangre literalmente para vida eterna. Lo entendieron así y por eso se estaban apartando de Jesús. Y precisamente los católicos es lo que entienden el pasaje. Y cuando Jesús está hablando en sentido espiritual, Jesús utilizaba muchas figuras, en este caso, metáforas, parábolas, ejemplos, para dar a conocer su palabra. Y mucha gente lo entendía mal. Como ya citamos, Nicodemo entendió mal. La mujer samaritana entendió mal. Los judíos entendieron mal de que eran esclavos. Y Jesús no estaba hablando de una esclavitud literal, sino del pecado.
Y así, cuando él dijo, destruyan ese templo, en 3 días lo levantaré. Y las personas entendieron mal. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando literalmente de destruir el templo de material. Y Jesús no estaba hablando de destruir el templo de material, la construcción del templo, no. Él estaba hablando de su muerte, de que él iba a morir y ser resucitado al 3er día. De hecho, lo confirma en el versículo 21, San Juan 2:21. Más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Y así, precisamente, tú puedes ir por muchos pasajes más. Allá, Mateo 16, verso 5. Acá también cuando habla de la levadura de los fariseos. ¿De qué estaba hablando? Sus discípulos entendieron mal. Interpretaron la palabra de Jesús mal. Interpretaron mal. Ellos entendieron que Jesús estaba hablando del pan. Y Jesús no estaba hablando de la levadura del pan. Estaba hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Te das cuenta? Cómo en aquel tiempo había gente... Los mismos discípulos de Jesús estaban interpretando mal las palabras de Jesús. Así como hoy en día hay mucha gente que interpretan mal los pasajes. ¿Qué se debe hacer? Pues nunca es tarde para corregirse. Nunca es tarde para corregir y pedirle a Dios la guía y perdón por si alguien ha interpretado mal el pasaje. Hasta que terminamos hoy en esta noche nuestro mensaje que quería dar a conocer estos pasajes que mucha gente interpreta mal, donde es literal, lo pone como espiritual, donde habla espiritualmente, creen que está hablando literal y no es así. Muchos han citado Goliat, cuando David mata a Goliat, le corta la cabeza, pero antes de eso toma unas piedras y con una vienta la cabeza de Goliat y cae al piso, y mucha gente empieza la alegoría, que no se le da permiso a hacer eso, y mucha gente toma el pasaje para decir, la piedra significa esto, Goliat significa tus problemas, Goliat significa tus enfermedades, Goliat significa tu esposo o tu esposa que no entiende, Goliat significa las deudas, no significa eso. ¿Qué significa? Pues lo que significa, Goliat era un hombre gigante y eso se acabó. ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos quiere enseñar donde David mata a Goliat? ¿Qué nos quiere enseñar? Pues eso, lo que está escrito. ¿Qué nos quiere enseñar? De que el pequeño David agarró su onda, tomó una piedra y lo arrojó en su cabeza y cayó. ¿Qué significa? Eso es todo lo que significa. No tenemos permiso de darle una interpretación aparte. No tenemos permiso de alegorizarlo, no nos da permiso de hacerlo, y mucha gente lo están haciendo. Evangélicos lo hacen también, y también, en este caso, los católicos o predicadores católicos toman los pasajes, malinterpretan, por ejemplo, para querer justificar de las imágenes. ¿Dónde lo toman? Éxodo 25, libro de Números, Deuteronomio, donde en Éxodo, donde Dios mandó hacer 2 querubines arriba del arca del pacto, porque Dios iba a hablar en medio de los querubines. Así Dios lo estableció con su pueblo, el pueblo judío, en aquel tiempo. Y la justificación de las imágenes, toman esos pasajes. ¿Acaso ese pasaje nos enseña y da permiso de hacer imágenes católicas y venerarla, rendirle culto, hacerle procesión? Por donde Jesús dijo, donde Dios dijo, harás 2 querubines y lo pones arriba del propiciatorio. ¿Acaso en ese pasaje se puede interpretar, Dios nos está mandando hacer imágenes? Claro que no. Bueno, así hacen los católicos, tomando pasajes, le dan una mala interpretación y la gente cree. Nunca es tarde para pedirle dirección a Dios, nunca es tarde. Así que nuestro tema hoy en esta noche, si Jesús habló literalmente de comer su carne y beber su sangre, literalmente, y si es así en ese pasaje, ¿por qué los demás no es literal? ¿Por qué allí sí utilizó la misma frase en otros pasajes? Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos la respuesta de los predicadores católicos. Ojalá que se anime.